Muy buenos días. Vamos a empezar la reunión. Cargo del grupo 2 de Hospital Jama. Escuchan en San Vicente. Listo. Muy buenos días. La pregunta de investigación que nos surgió en base a un paciente que tuvimos en ronda el mes pasado era si era necesario realizar la colostomía en los pacientes que cursaban con gangrena de Fournier. Si es así, ¿cuándo, en qué momento realizarla y bajo qué indicaciones se realizaría esto? La gangrena de Fournier la describió inicialmente un dermatólogo francés, Jean-Alfred Fournier, la describió en 1883. Tiene una incidencia muy baja, realmente es una enfermedad muy rara, pero cuando ocurre es catastrófica. Una incidencia de 1.6 por 100.000 habitantes. Como ha dicho, es rara, pero potencialmente fatal. Según la literatura, de donde se lea, la mortalidad puede llegar hasta un 45%. Entonces no es despreciable las medidas o nuevas medidas que se tomen con respecto a la disminución de la mortalidad en esta patología. Hay unos factores predisponentes, entre ellos la diabetes, la edad, el género masculino, la obesidad, la inmunosupresión, la enfermedad renal crónica y el alcoholismo. Y el gol estándar, como ya bien lo sabemos, es el manejo antibiótico de amplio espectro temprano y el desbridamiento lo más rápido que se pueda y extenso. Pero con respecto a si se aboca o no una colostomía en el acto quirúrgico, no hay evidencia o no se tiene un consenso con respecto a si se debe hacer. Con respecto a realizar o no la colostomía, algunos cirujanos refieren que con el uso de la colostomía se estaría evitando la contaminación fecal en los tejidos perianales que quedan después del debridamiento, aunque esto sin mucha evidencia científica. Y se tiene la creencia de esto mismo, de que realizar la colostomía va a evitar la progresión de la misma infección que ya está ocurriendo. Es así entonces que la colostomía está basada más que todo en la experiencia que tiene el cirujano, en los antecedentes que tenga ese cirujano con respecto a pacientes que ha visto previamente o de pronto a historias anecdóticas que otros cirujanos han contado con respecto a la resolución de los pacientes con gangrena de Fournier. Hay unas indicaciones que no están del todo claras, que se han estudiado. La primera literatura con respecto al uso de la colostomía hablaba de esto y era que se debería realizar la colostomía en pacientes con con mucho tejido desvitalizado y en quienes se haya comprometido el esfínter anal. Esas eran como unas indicaciones que realmente no eran del todo claras, pero que algunos cirujanos toman para realizar o no la colostomía. Y hay que tener en cuenta que realizar una colostomía tiene sus complicaciones, las complicaciones que están derivadas a este procedimiento, los prolapsos, las obstrucciones, las hernias parastomales, lesiones intestinales y el posterior cierre, que no es algo menor, y también tener en cuenta los costos, el aumento de los costos que se aumentan en estos pacientes. Vamos entonces con el primer artículo a cargo de Andrea. Entonces el primer artículo que le trajimos fue una comparación entre una colostomía y otra opción que tenemos, que son los dispositivos endoanales. Fue un artículo publicado en el 2013 en la revista India de Cirujanos y pues el objetivo era comparar estos dos dispositivos en términos de pronóstico y rentabilidad pues como económica. Los factores evaluados fueron la edad, los factores predisponientes, la estancia hospitalaria, la mortalidad de los mismos, las cirugías adicionales y pues el costo, como les dije. Se evaluaron 48 pacientes entre marzo del 2022 y febrero del 2029 que tuvieran como estas tres condiciones, que las infecciones fueran graves y pues que involucraran la zona perianal
que ambos esfínteres estuvieran pues como conservados y que no hubiesen lesiones en el recto posterior al desbridamiento postquirúrgico. Entonces, pues ambos grupos eran como muy parecidos, en su gran mayoría eran hombres diabéticos en la quinta, sexta década de la vida, como es frecuente pues en esta patología. Podemos ver que tuvo una diferencia significativa en la estancia hospitalaria el paciente de la colostomía, y eso se debe al mayor número de intervenciones pues, que por obvias razones las colostomías requieren. Y también hubo mayores complicaciones en el grupo de la colostomía, se presentó necrosis, prolapso, hernias parastomales y hernias incisionales. Y cabe resaltar que no hubo diferencias en la mortalidad entre ambos grupos. En cuanto a costos, la primera estancia hospitalaria, los costos son relativamente parecidos, pero si le sumamos la segunda estancia hospitalaria que deben tener los pacientes y la segunda intervención quirúrgica que deben tener los pacientes de la colostomía, los costos sí son significativamente diferentes y mucho mayores en el grupo de la colostomía. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que los dispositivos endoanales deben tener un máximo de 29 días, pues como en posición, si no, ya se deben cambiar, y las deposiciones de los pacientes deben ser entre un Bristol 6 y 7, entonces se deben usar laxantes para que los pacientes tengan estos tipos de deposiciones y no sé qué tan ampliamente distribuido y entrenamiento se tengan los pacientes, el personal médico para utilizar estos dispositivos. Bueno, entonces en este primer estudio que habló Andrea, vemos que la mortalidad no se ve afectada entre usar dispositivos endoanales y usar colostomía. Lo que sí se veía afectado es que había mayor días de estancia hospitalaria en los pacientes en que se realizaba la colostomía, y los costos que vimos al final sí eran muy importantes en los pacientes que requirieron colostomía. Ese segundo estudio es uno de los primeros estudios que salieron con respecto a hacer o no colostomía. De aquí más o menos tenemos la idea de por qué se debe realizar la colostomía en pacientes con lesiones del esfínter anal. Yo creo que este primer estudio fue el que nos dejó la idea a los cirujanos de que se debería realizar esto. Entonces, un estudio que se realizó en el 2010, recogió pacientes entre enero de 1996 hasta diciembre de 2006, recogió un total de 44 pacientes, una media edad de 57 años, y a 18 pacientes se le hizo colostomía, a 26 pacientes no se les realizó colostomía. Entonces, ellos inicialmente, el diseño del estudio se planteó en hacer una colostomía en la segunda intervención quirúrgica. La primera intervención quirúrgica fue desbridamiento amplio, y en la segunda intervención quirúrgica lo que ellos hicieron fue mirar cómo estaba el esfínter anal. Si el esfínter anal estaba muy comprometido, entonces el paciente se llevó a colostomía, y si no, pues no se realizó colostomía. También, si tenían dudas, se hacía una manometría anal con esos pacientes. Si estaba comprometido en la manometría anal, también se llevaban a colostomía. Esta entonces es la tabla número 1 del estudio. 18 pacientes colostomía, 26 pacientes no se le hizo colostomía. No hubo diferencia en edad. Sí hubo diferencia en género, más masculinos. La duración de los síntomas antes de llegar a la hospitalización fue similar en los dos. Y aquí vemos el índice de severidad de gangrena de Fournier. Es un índice que todavía usamos, el FGSI. No hubo diferencia significativa en los dos pacientes que fueron llevadas a estoma, tenían 6.5, pacientes que no se les hizo el estoma 5.5. Un punto más, pero no hubo diferencia significativa. Y esto es importante posteriormente para analizar, porque de pronto esto puede ser un índice que nos diga a nosotros si el paciente se debe realizar colostomía o no se debe realizar colostomía. Con respecto a la diabetes, igual en ambos grupos, el origen de la infección en 17 pacientes se realizó colostomía. En pacientes que tenían el origen anorrectal, origen de la gangrena de Fournier anorrectal, y en esos pacientes en quienes no se les realizó colostomía, 11 pacientes tenían origen urogenital, y en esos 11 pacientes de origen urogenital no se les realizó colostomía.
Entonces aquí vemos que también hay una mayor tendencia a que si la etiología es colorectal, se les hace a esos pacientes colostomía. Después vamos a evidenciar si realmente sí hay indicación de que el origen sea indicativo de realizar colostomía o no. Debridamientos quirúrgicos después de la primera cirugía, eso también es importante porque a los pacientes que se les realizó colostomía y se le hicieron 5 debridamientos en promedio, a los pacientes a los que no se les hizo colostomía se les hicieron 4 debridamientos en promedio. Entonces tampoco está implicando esto que realizar una colostomía va a disminuir el número de debridamientos que se realizan posteriormente. Pacientes que requirieron unidad de cuidados intensivos, 10 pacientes, en colostomía 11 pacientes, necesidad de ventilación también igual, y la estancia hospitalaria, días de estancia hospitalaria en UCI, fue menor en pacientes que hizo colostomía en quienes no se les hizo. Aquí vemos también la duración de la estancia hospitalaria en los pacientes en que se les hizo colostomía 24 días y en pacientes en quienes no se les hizo colostomía 14.5 días. Entonces, esto nos está queriendo decir que los pacientes que se les realiza colostomía no puede implicar no tener más mortalidad, pero sí va a tener más días de estancia hospitalaria que puede ser secundaria a los cuidados de esa colostomía. No es estadísticamente significativo, 0.06, pero con un paciente más muy seguramente esto es significativo. Y la mortalidad no fue diferente, 3.3 y 3.9. Perdón, 33% y 39% en ambos grupos no fue estadísticamente significativo. Ellos posteriormente hacen un análisis multivariado en relación a cuáles son los factores predictores reales de la mortalidad de los pacientes con gangrena de Fournier y definitivamente el uso no de la colostomía no implica mayor mortalidad, lo que sí implica mayor mortalidad es la edad, 0.018, y el índice de severidad de gangrena de Fournier de 0.02. Entonces, estos son las dos variables más importantes con respecto a mortalidad. No vemos por acá que la colostomía sea importante. Algo también a considerar en este estudio es que era el tiempo medio de cierre de colostomía, son 4 meses, algo no despreciable, pues un paciente con una colostomía por 4 meses después de darle el alta. Y aquí vemos algo de costos, incrementa los costos en $6.650, la creación del estoma cuesta $1.850 y el posterior cierre aumenta $4.800. Eso es como la discusión del artículo. Entonces, en pacientes en quienes el origen de la gangrena de Fournier es anorrectal, se tiende a realizar más colostomías y esto no va a implicar mayor mortalidad. El índice de severidad de la gangrena de Fournier no identifica quién va a requerir uso de colostomía. Entonces, no nos deberíamos de basar en este índice cuando vemos un paciente con gangrena de Fournier para abocar o no una colostomía, pero sí predice mortalidad. Igual número de desbridamientos, colostomía no implica menores desbridamientos, van a necesitar los mismos desbridamientos. Sí va a tener una tendencia a estar más días hospitalizado, va a aumentar los costos y no es despreciable pues lo que habíamos dicho de que se demora aproximadamente 4 meses para cerrar la colostomía. Este segundo estudio es un estudio del 2023 y se plantea si el uso de colostomía o el uso de VAC va a disminuir la mortalidad en pacientes con gangrena de Fournier. Se recogieron un total de 66 pacientes, se dieron 2 grupos en pacientes que se recuperaron y en pacientes en quienes no se recuperaron, pacientes que murieron. 44 pacientes fueron hombres, la media de edad fue de 57 años, 13 pacientes murieron y en 32 pacientes se realizó colostomía. Aquí vemos con respecto a la edad, pacientes que se aliviaron y en pacientes que tuvieron defunción, la edad fue importante con respecto a la mortalidad. Pacientes que tuvieron defunción, el género fue igual, el ASA fue igual, comorbilidades que casi siempre muestran diabetes mellitus es igual, y aquí podemos ver que pacientes que tuvieron más deceso tuvieron más gangrena de Fournier asociado a un origen urogenital, 76.9% versus 5.9% de los que se aliviaron.
Eso nos está implicando que de pronto la gangrena de Fournier asociado a esa etiología puede ser más agresiva. Con respecto a los pacientes que realizó colostomía, no hubo ninguna diferencia, 45.3 los que vivieron, 51.5 los que no sobrevivieron, y con respecto al uso de VAC, 60.4 los que sobrevivieron y 30.8 los que no sobrevivieron. Si hubo algo de diferencia, no se acerca a ser significante, pero después en la regresión logística multivariada, el análisis multivariado, no se encuentra ninguna diferencia con respecto al uso no del VAC. El desbridamiento fueron los mismos, unidades de cuidados hospitalarias estuvieron más, obviamente los que murieron estuvieron más días en unidad de cuidados intensivos, y días de estancia hospitalaria estuvieron menos días los que fallecieron, estaban más graves y fallecieron más rápido. Y esta tabla nos está haciendo un análisis primero bivariado y después hace un análisis multivariado de los factores asociados a la mortalidad en gangrena de Fournier. Entonces podemos ver que la edad inicialmente es relevante, pero el análisis multivariado ya no es relevante, el género no es relevante. Aquí vemos que asociado a la colostomía tampoco implica mayor mortalidad, 1R de 0.2, y posteriormente análisis multivariado resta más el OR, y el VAC inicialmente es casi asociado, 0.06, es casi estadísticamente significativo, pero posteriormente el análisis multivariado demuestra que el uso de VAC tampoco está asociado a la mortalidad, y tampoco lo es así el debridamiento, pero sí muestra el análisis multivariado que el compromiso urogenital sí implica mayor mortalidad. Entonces, los resultados de eso es que la edad y el origen genitourinario tuvieron relación con mortalidad, y las otras variables, clasificación, nasal, género, la diabetes, la colostomía, el uso de VAC y el número de debridamientos no tuvo relación alguna con la mortalidad. Y ya por último, este estudio, un estudio del 2021, es un cirujano que es referente, le gusta mucho pues el tema de la gangrena de Fournier y es referente, el doctor Serafín realizó un análisis, un metaanálisis, una revisión sistemática y posteriormente un metaanálisis, recogió 27 estudios con una N de 1.485 pacientes, recogió estudios hasta marzo de 2020, excluye de todos los estudios los estudios que no reporten mortalidad, que sean reportes de casos o que sean series de casos con 5 o menos pacientes, y usa pues la guía Prisma para realizar la revisión sistemática. Entonces, en total se recogieron inicialmente 724 estudios, de esos se encontraron que habían duplicados, tenían 464. Posteriormente, al realizar los criterios de exclusión, los que había dicho previamente, quedaron 27 estudios. De esos 27 estudios, 26 tenían diseño retrospectivo y solo un estudio tenía diseño prospectivo. Ya vemos pues, que es muy difícil realizar un diseño prospectivo en ese tipo de patología. 1.482 pacientes, 84% hombres, un rango de 47 a 65 años. Y la mortalidad varió entre 0 a 40%. Entonces, esto es más o menos el resumen de los estudios. Esta es la mediana de edad de todos los estudios. Esto es el porcentaje de hombres que tenían los estudios, que fue mayor. Este es el porcentaje de mortalidad, que como vemos aquí puede ser desde el 0 hasta el 40%. Y no en todos los artículos se documentó la causa de mortalidad de estos pacientes. En algunos dijeron que era sepsis, otros falla multiorgánica, otra falla respiratoria, falla renal. Sí faltó, de esta manera esto no era criterio de exclusión para retirar los estudios. Esto fue la indicación del estoma. No en todos los estudios tenían la indicación, pero en algunos decía la pérdida del esfínter, la contaminación fecal, el compromiso amplio de los tejidos, lo dieron más o menos en esos 3 grupos y en esos se colocó aquí en esta tabla. Y la colostomía, ¿en qué tiempo se realizó? Si inmediatamente en la primera cirugía o después de 48 horas cuando se lleva el segundo debridamiento. Entonces aquí se colocó si temprano o tardía, y la mortalidad de cada uno de los estudios asociada a la colostomía o no colostomía.
Y aquí hicieron también, dio solamente para 3 estudios realizar un análisis de subgrupos, en los cuales dijeron que pacientes con colostomía y asociado a etiología colorectal tuvieron mortalidad con uso o no de colostomía, y que pacientes con gangrena asociado a etiología urogenital tuvieron asociación a mortalidad con colostomía. Entonces aquí vemos que en total hubo 23 pacientes con compromiso anorrectal. De estos 23 pacientes, 2 tuvieron mortalidad asociada al estoma y ninguno tuvieron asociado al estoma. Y así con el resto de artículos que se están presentando. Entonces aquí vemos el forest plot, el grande, de todos los estudios, en el que evidenciamos que hay un mayor peso, un OR. Aquí están los pacientes que tuvieron mortalidad asociada al estoma y mortalidad no asociada al estoma. Entonces hay un mayor peso de mortalidad de pacientes en quienes se les realiza colostomía. Vemos los ORs que están más inclinados hacia la derecha. Y al final nos da un OR de 1.71, o sea, los pacientes en quienes se les realizó la colostomía tuvieron 71 veces más mortalidad asociado a quienes no se les realizó colostomía. Un intervalo de confianza que está bien y una heterogeneidad unicuadrado que es del 35%, entonces nos está indicando que es una buena heterogeneidad y es un estudio pues confiable. Esto llama la atención porque la colostomía lo que intentamos hacer es reducir la mortalidad. Y en todos los estudios que nos está mostrando es que los pacientes, si les abocamos una colostomía, hay más mortalidad después de un análisis juicioso y multivariado. Entonces, de pronto la colostomía puede estar asociada a las complicaciones mismas de la colostomía, o de pronto estas intervenciones quirúrgicas pueden aumentar de pronto el compromiso inflamatorio que el paciente ya por sí tiene. Entonces hay que tener cuidado también con el uso de la colostomía. Esto es lo que nos está queriendo decir. Y este es un forest plot por subgrupos. Aquí nos está mostrando que pacientes en quienes se les realizó colostomía y tenían compromiso anorrectal también implican mayor mortalidad, con un OR de 9.21, heterogeneidad del 9%. Y aquí pacientes en que se les abocó una colostomía con etiología urogenital también tenían una mortalidad aumentada de 3.27 con una heterogeneidad del 0%. Entonces, como conclusión grande de este metaanálisis, nos está mostrando lo contrario. Entonces queríamos ver si había evidencia en que disminuye mortalidad, y nos está mostrando este metaanálisis es que cuando se realiza una colostomía es predictor de mayor mortalidad. Hay una posible hipótesis que dicen los autores de este estudio, es que no parece ser que las heces ejercen un efecto infeccioso séptico sobre los tejidos superficiales que ya se debridaron previamente, como ocurre en posoperatorios de cirugía de hemorroides, fistulotomía o drenajes. Entonces no parece implicar que esas heces encima de ese tejido que ya está debridado, digamos que ya está sano, no implique mayor sepsis y mayor compromiso pues, de esos tejidos. Y el riesgo de mortalidad está más en relación al control de la sepsis, la edad, la falla multiorgánica, más que con el uso de la colostomía. Pero sí puede implicar aumento de la estancia hospitalaria, aumento de los costos y aumento de las complicaciones asociadas al procedimiento. En conclusiones finales, ya con respecto al artículo que nos comentó Andrea, el uso de dispositivos de derivación puede ser una muy buena opción, no implica aún más mortalidad que la colostomía, sí disminuye estancia hospitalaria, sí disminuye costos, es una muy buena opción. No se ha evidenciado aumento de supervivencia, por el contrario, aumento de la mortalidad, como vimos en este último metaanálisis. Se tiene una creencia que el uso en pacientes más graves y de origen perianal se debería revocar la colostomía. Esto no es verdad. Cuando sacamos el índice de severidad de gangrena de Fournier, está asociado a mortalidad, más no está asociado a la necesidad de realizar o no una colostomía. Lo que habíamos dicho, los costos, la estancia hospitalaria y las complicaciones. Y definitivamente no hay consensos internacionales con respecto a qué paciente se debe realizar colostomía, no hay ninguna guía que nos diga.
y la realización siempre depende de la creencia o de los antecedentes o de las anécdotas que ha recibido un cirujano durante su proceso o durante su formación. Listo, esto es lo que teníamos para hoy. Si algún profe quiere dar su opinión o en el auditorio virtual. Bueno, si no hay ningún comentario, damos por terminada la reunión. Bueno, Ricardo sí tiene un comentario. Dani, me queda la duda si los pacientes que más se les hizo colostomía tuvieron mayor mortalidad era porque eran condiciones gangrenas más graves, más avanzadas, o si precisamente esa mortalidad sí lograron diferenciarla, que estuviera relacionada precisamente con el uso de la colostomía. Con respecto pues, a si había otras variables que explicaran mortalidad, el estudio no las contemplaba, solamente tenía como diabetes mellitus con respecto a otras comorbilidades y en eso se parecían, pero faltaba ver qué paciente desarrolló neumonía, qué paciente tenía alguna otra complicación en la unidad de cuidados intensivos. Faltaron muchos datos de esas variables como para uno poder decir que se le atribuye la mortalidad a otra situación. En este metaanálisis se ve que el OR es de 1.17, pero cogiendo 1.482 pacientes. Eso es como un número necesario como a dañar en este caso muy alto. O sea, 1 de cada 1.000 pacientes con colostomía que usted se le hace puede estar asociado a esa mortalidad. Entonces realmente es como muy poco significativo como ese OR de 1.17. Entonces no creo que eso esté asociado a más mortalidad, sino que como hay tantos pacientes, cualquier cosa da. Creo yo, no como por el uso de la colostomía. Yo lo que creo es que cuando nosotros hacemos una colostomía, pues uno nunca lleva al paciente como el primer debridamiento y decirle debridamiento y colostomía. Uno usualmente toma la decisión porque el paciente se está contaminando. Entonces, toca, digamos que ya cuando lo tenemos controlado, entonces toca llevarlo más seguido a lavados porque hace una deposición y se contamina. Y probablemente la colostomía nos va a ayudar a que mejoremos más rápido esa contaminación de heces, que probablemente, como lo mencionaste, no va a tener una implicación clínica en el paciente, pero que nosotros sí, porque nos va a tocar llevarlo más a lavado, probablemente se va a demorar más la intervención de cirugía plástica porque se está contaminando. Entonces, probablemente nosotros lo hacemos más por eso que por prevenir otra cosa. Nunca, o yo no he visto, cuando fui residente, ni lo que llevo pues trabajando, que en la primera intervención uno diga, le voy a sacar colostomía de una vez. Es más pensando en el momento en que lo voy a reconstruir, en que probablemente eso me va a demorar más, en que probablemente lo va a tener que llevar más a cirugía. Con base en eso, yo diría, si no tiene una diferencia en la mortalidad, tendría uno que mirar entonces cuál sería el momento ideal para cerrarle la colostomía y evitar todas esas complicaciones propias de la colostomía. Yo pienso que es lo que dijiste, depende del cirujano, depende de la experticia, depende de lo que él haya vivido pues en su quehacer. Pero a mí me parece que a veces es la única opción, porque tenemos entonces el paciente llévelo todos los días, incluso 2 veces al día que nos llaman, está lleno otra vez de materia fecal, uno no lo puede lavar ahí donde el paciente está porque les duele mucho, entonces, no sé, creo que sí quedan como... Y lo otro sería... Porque, por ejemplo, heridas muy amplias y sobre todo para evitar la manipulación del colgado, que es tan crítica por parte de los cirujanos plásticos, si ellos tienen esa contaminación ahí o requieren curación después de haber cubierto el defecto, hay un alto riesgo que si haga una infusión de sitio operatorio, que se pierda el colgado. Y lo otro, también una buena comparación serían los dispositivos endoanales con la colostomía. Pero lo que yo he visto de los dispositivos endoanales es que fallan muy rápido. Y si bien costo-beneficio, digamos, son como lo mismo según lo que mostraste ahí,
pues si yo tengo que hacer un cambio de esos dispositivos más seguidos para disminuir esa materia fecal que se me da para la herida quirúrgica, probablemente sea más costoso. Hola. Buenos días. Una cosita por añadir. ¿Me Sí, escuchan? profe, escuchamos. Bueno, con respecto a estas apreciaciones, yo puedo dar pues como testimonio de lo que he tratado de pacientes en esta condición. No debemos subestimar los dispositivos endoanales. ¿Qué pasa? Es que no los sabemos usar. No sabe, es más, cuando uno lo piden, que las enfermeras dicen, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo pido? No tienen conocimiento. Entonces está también en nuestro qué hacer, informarle a ellas, el personal que los pacientes son pacientes de la UCI, de unidades de cuidados especiales o de salas generales que no están habituadas con el uso de este dispositivo. Entonces, esas fallas continuas, es la primera causa, es eso, el desconocimiento de su uso. Pero son muy buenos y en mi experiencia puedo decir que he dejado de hacer muchas ostomías y salvado heridas perianales y evitar la morbilidad, porque es que una cosa hay que tener en cuenta con los estudios es que esos seguimientos de esos pacientes al comparar dispositivo endoanal versus un estoma deberían ser muy largos, porque es que complicaciones como hernias paraostomales, prolapsos, sangrados, se deben ver años después, 3, 5 años después, no sabemos a cuánto tiempo hicieron el seguimiento como para decir que uno es superior al otro. Y definitivamente, pues yo puedo decir que por experiencia, obviamente, como en todos los casos, es individualizar los pacientes, pero por experiencia se pueden evitar muchos estomas porque es que definitivamente es una morbilidad que le deseamos a los pacientes. Miren que son pacientes que aún están en edad productiva, entre los 40 y 50 años predominan. Entonces, saber pues que le vamos a mandar para la casa luego de plástica, lo injerta, todo bien, y el manejo de un estoma es una morbilidad adicional. Ahora también el uso de forma médica, constipación médica, evitar a veces pacientes están sometidos a múltiples terapias antibióticas que cambian su flora intestinal y se vienen consigo encima enfermedades diarreicas, infecciones por Clostridium. Entonces se puede hacer de forma también médica con endurecedores del bolo fecal para evitar ese tipo de efluente tan líquido y de tan alta frecuencia. Entonces mire que contamos con muchas alternativas antes de pensar en derivación intestinal en un paciente, que eso efectivamente le adiciona morbilidad. Y otra cosa que llevo también mucho, que me ha pasado en conjunto con las especialidades tratantes, son ortopedia y plástica. Nos comentan que cuando derivamos nuevamente, acudimos a la derivación en ASA, porque esta es más fácil después para nosotros técnicamente cerrar. Pero ellos nos comentan mucho que esas en ASA, algunas de ellas siguen algo del efluente sobre el asa deferente y se va en continuidad hasta el ano. Algunas de ellas vuelven y contaminan, incluso estando derivadas por ser un asa, contaminan el área anal. Tampoco pues se va a justificar una colostomía en tipo Hartmann, pero sí como tener en cuenta cositas como esas. Pero yo personalmente dejo la derivación intestinal quirúrgica como última opción y primero manejo médico, dispositivos endoanales con un buen uso, es que no lo sabemos usar, y ya de último la cirugía. Listo, eso era todo. Buenos días. Yo estoy completamente de acuerdo con Ivonne. Yo creo que la decisión de hacer una colostomía derivativa no puede ser la comodidad de nosotros ni el servicio de enfermería. Yo creo que hay cuidados en los pacientes con gangrena de Fournier, con úlceras sobreinfectadas, y son cuidados de enfermería, cuidados del acompañante del paciente y del mismo paciente, que a veces tiene la capacidad de colaborar en esa, digamos, en ese proceso.
Como dijo Ivonne, hay maneras farmacológicas para endurecer el bolo y que sea más fácil el aseo y disminuir la contaminación constante, y los dispositivos son una buena opción. Pero no los sabemos utilizar, estoy de acuerdo. Pocos nos hemos interesado en aprender cómo utilizarlos y cómo instalarlos, y por lo menos en la León 13 personalmente me ha tocado ir a instalarlos porque el servicio de enfermería no tiene ni idea cómo hacerlo, ni siquiera el grupo de piel sana. Entonces yo no creo que la razón para determinar si necesito hacer una colostomía es que lo toque llevar más veces a cirugía. Yo creo que hay maneras de evitar que tenga que llevar el paciente a cirugía más veces, y de hecho en una gangrena de Fournier la necesidad de la frecuencia de desbridamiento quirúrgico se hace por el estado del paciente, de los tejidos, y digamos el proceso o la progresión de esa fascitis y esa necrosis. De hecho hemos discutido esto y hemos dicho que los pacientes con gangrena de Fournier son pacientes para ser lavados casi que cada 24 horas inicialmente. Y si ya en uno de los artículos precisamente se demostró que la contaminación con materia fecal del tejido que ya está desbridado y que está en proceso de granulación no le aumenta, digamos, esa posibilidad que el foco no se evacúe, pues entonces tampoco es una razón para pensar en una colostomía. La colostomía puede tener complicaciones a mediano y a largo plazo, pero también a corto plazo, sobre todo en pacientes obesos. Así se haga por laparoscopia. Sabemos que tenemos mesos cortos, que es supremamente complicado a veces abocar esa colostomía, y terminamos haciendo, digamos, generando un problema mayor para una enfermedad que probablemente ya está en resolución, y tomamos la decisión porque es que no queremos llevar el paciente más veces a cirugía. Yo creo que esa no puede ser la razón. Una colostomía no está exenta de complicaciones, creo que es muy mórbida para este tipo de pacientes, digamos, para esta necesidad en particular. De acuerdo con las apreciaciones de Ana Lucía y de Ivonne, la colostomía debe hacerse muy racionalmente. La colostomía farmacológica debe hacerse como primera medida, y unos buenos cuidados de enfermería hacen que la mayoría de los pacientes puedan salir sin ningún problema. Ya cuando la gangrena ha comprometido el esfínter, pues ya ahí sí no hay ninguna otra opción. Y el saber usar el Flexicil o el dispositivo de derivación intracolónica es muy importante, ¿cierto? Un requisito básico es que el paciente tiene que tener diarrea y debe quedar bien en el recto medio, no puede quedar en el recto inferior, tiene que quedar en el recto medio y con su volumen adecuado, que son 40, 50 centímetros de solución salina. Entonces, yo lo he usado y en mi experiencia personal me ha ido bien. Se puede tener hasta 29 días puesto y le evita colostomías que pueden ser mortales. ¿Cuántos pacientes no han muerto por haberle hecho una colostomía? La cerramos, nos filtran y se muere. Entonces, creo que es una buena revisión, un buen tema. Muchas gracias. Realmente la indicación de la decisión de la colostomía no es tanto con respecto a la contaminación, sino con respecto como al compromiso del esfínter anal. Es lo que uno como que más, como el momento en el que uno más toma la decisión de sí o no, porque generalmente cuando el paciente se empieza como pues ya está más despierto, no ha estado intubado ni está en la UCI y todo, digamos que uno puede tener un control como más claro, como por lo menos del efluente. Por ejemplo, el paciente puede tener su deposición y después de eso se le puede cambiar las curaciones. O sea, hay como opciones, e inclusive ya con tantas opciones que tenemos también como en la parte de curaciones, eso hace que de pronto algo que probablemente era más tradicional, ahora digamos que pase como más como un segundo plano. Pero digamos que en el momento en el cual uno considera que sí hay un compromiso del esfínter anal y hay un compromiso de la continencia del paciente para eso, ahí es que realmente, pues a pesar de las dificultades y a pesar de la morbilidad que implica hacer la colostomía, digamos que es el momento en el cual uno empieza
a tomar como la decisión de que efectivamente el paciente, por lo menos de forma temporal, sí la puede llegar como a necesitar. Creo yo que es como el momento en el que uno realmente toma la decisión. O, por ejemplo, si hay algo que realmente está ocupando eso, porque tú hablaste pues ahí de causas no como muy claras, pero por ejemplo, una causa, por ejemplo, por un tumor que está ahí obstruyendo, pues, ¿qué te vas a poner a discutir sobre contaminación o no? Pero si tienes algo ahí que tiene una obstrucción pues secundaria también, pues obviamente te va a tocar hacer una colostomía también. O sea, hay como otras razones de más como de peso que le da uno para tomar esa decisión ahí, pero no solo como por la infección pues activa en curso. El resto como que pienso que realmente ahí sí se ve pues, como muy claro que la colostomía como tal no está realmente como aportando mucho solo como por el hecho de la infección. Correcto, profe. Sería bueno tal vez compararla con dispositivos, pues el uso que es lo que no se ve como ahí, por ejemplo, en esta parte no especificaron en los estudios, pues no sabemos si usan en algunos, por ejemplo, algún tipo de dispositivo, un endovac o algo así, no sé si está especificado No está porque escrito, no lo vi. No está escrito en ningún estudio. Pero de pronto puede que se hayan utilizado y también uno no sabe si de pronto esos estudios también hayan cambiado con respecto como al tiempo. De pronto la mortalidad era menor como en estudios más antiguos, pero a medida que aumenta pues como la disponibilidad como de otros insumos para utilizar, de pronto ahí es donde se ve la disminución del impacto a raíz de que se logra como controlar como la contaminación ahí local. Gracias. Listo, muchísimas gracias a todos por terminado la reunión.